posición inicial, paciente en bípedo, fisioterapeuta detrás del paciente y se coloca la cinta a nivel de S1 y el siguiente punto a nivel de C7. Se calcula la medición que tenemos en ese momento. En la posición final, la indicación al paciente será que realice la flexión y volvemos a medir en los mismos niveles anatómicos. Se realiza una resta entre la primera y la segunda medición y el valor arrojado será el grado de flexión. Paciente en bipedestación, fisioterapeuta detrás del paciente y referencias anatómicas S1 y C7. Le pedimos que realice una extensión y volvemos a medir desde S1 a C7. De los dos valores obtenidos vamos a realizar una resta para obtener el ángulo de extensión. Paciente en bipedestación, fulcro en apófisis espinosa de S1, brazo fijo perpendicular al suelo y brazo móvil alineado a la apófisis espinosa de S7. Le pedimos que realice la inclinación y el brazo móvil sigue el movimiento, dándonos el ángulo de inclinación. Paciente en sedestación, fulcro en el centro de la cara craneal de la cabeza, brazo fijo alineado en una línea imaginaria entre las apófisis acromiales, brazo móvil sigue paralelo a la línea entre las apófisis acromiales. El brazo móvil seguirá el movimiento, lo que nos arrojará el ángulo de rotación dorsolumbar. En el grado 5 se coloca al paciente en decúbito supino con la punta de los dedos tocando ligeramente la parte posterior de la cabeza. El terapeuta a un lado de la camilla a la altura del tórax. La prueba es: el paciente flexiona el tronco a lo largo de la amplitud de movimiento levantando el tronco hasta que la escápula se levante de la camilla. En el grado 4 el paciente está en la misma posición excepto sus brazos que están cruzados sobre el aspa del tórax. La prueba es la misma. En el grado 3 se conserva la misma posición, excepto los brazos que están superior al tronco en extensión completa por encima del plano. La prueba es la misma, los brazos tienen que estirarse y elevarse de la camilla. En el grado 2 existen 3 variaciones. Se coloca al paciente en decúbito supino con rodillas flexionadas. Flexiona el tronco, en la segunda variación se le coloca la mano detrás de la espalda y en la tercera lo mismo pero el paciente tose. El paciente se encuentra en posición de decúbito prono con los brazos estirados pegados a los costados. El fisioterapeuta se encontrará en bípedo y el paciente extiende la columna elevando el cuerpo. Observamos al paciente en prono con la cabeza y parte superior del tronco fuera de la cama. El fisioterapeuta en bípedo, sujetando las extremidades inferiores por la rodilla. El paciente extiende la columna torácica hasta la posición horizontal. Los músculos que intervienen son el iliocostal torácico, dorsal largo torácico y espina torácica. El paciente se encuentra en posición prono y tiene una resistencia parcial. El paciente se encuentra en posición prono y tiene una resistencia máxima. Sloan Test. El paciente se encuentra en sedestación sobre la camilla con los pies colgando. El fisioterapeuta de un lado del paciente. Le pedimos al paciente que realice una flexión de la cervical, de la dorsal y la lumbar. El paciente puede tener los brazos hacia atrás para evitar recargarlos en los miembros inferiores. Se le solicita al paciente una extensión de rodilla y flexión dorsal del tobillo. Se presentará un signo positivo cuando la prueba provoca pinzamiento o irritación de la dura madre o de las raíces nerviosas con una aparición de un dolor irradiado. Hola amigos, esta será la prueba de Valsalva. Esta prueba nos funciona para evidenciar las radiculopatías de origen mecánico y te puedes llegar a lesionar con una sobrecarga mecánica, generalmente en alguna actividad laboral o de deporte. Y por último, continuamos con el test de Adams. Este sirve para la valoración de escoliosis estructural o funcional. Cuando hablamos de estructural, implicamos entonces que ya es la estructura ósea como tal está comprometida y que para corregirla necesitamos de una cirugía donde se utilice material de osteosíntesis para realinear y mantener alineado el segmento. Esta prueba se ejecuta con el paciente en bipedestación y como podemos ver aquí mi paciente
tiene sus escápulas simétricas, o sea que las tiene parejitas. Y como podemos ver, su columna está completamente derecha, entonces no hay alguna curvatura. Y continuaremos pidiéndole al paciente que se agache. Y al agacharse vamos a poder observar dos cosas: su columna, o sea la línea, si es funcional o no es funcional.